Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más bestias de la historia de la música. Y no fue una simple evolución, ¿eh? Fue una auténtica revolución que puso los cimientos de casi todo lo que escuchamos hoy en día. Para entenderlo, hay que hacerse una pregunta clave, ¿no? A ver, ¿en qué momento exacto la música dejó de ser solo un ejercicio de equilibrio, de perfección matemática, para convertirse en una herramienta de puro drama y emoción? Pues la respuesta está aquí, en el barroco. Pues venga, vamos al lío. Y que quede claro, esto no fue un pequeño cambio de estilo, fue un cambio de paradigma total. Fue pasar de un mundo sonoro a otro que no tenía absolutamente nada que ver. Miren, la música del Renacimiento era como un tapiz tejido a la perfección, con un montón de voces, todas con la misma importancia, buscando siempre el equilibrio. Pero llega el barroco y ¡pum!, rompe con todo. Su filosofía es otra, es el drama, la emoción, el contraste. Y para eso crea una textura nueva, una melodía súper expresiva arriba del todo y una base, un bajo muy sólido, que deja todo el espacio para que un solista pueda brillar y emocionar. Claro, una revolución así no pasa de la noche a la mañana, ¿eh? Hablamos de una transformación que duró unos 150 años. Los historiadores, de hecho, la dividen en tres grandes fases. Pero vamos a ver cómo empezó todo este jaleo. Y lo más curioso es que en el corazón de esta revolución no había, qué sé yo, un instrumento nuevo o una técnica increíblemente compleja, no. Lo que había era una idea bastante radical sobre cómo debían relacionarse la música y las palabras. Quedémonos con esta frase, porque es que aquí está toda la clave. Resume a la perfección la nueva filosofía que lo iba a cambiar todo, la seconda práctica. La idea de que la música ya no estaba por encima del texto, sino a su servicio, para potenciar cada gota de significado y de emoción. El choque de ideas era brutal. Por un lado, la prima práctica, el estilo de toda la vida, donde las reglas de la armonía eran sagradas. Y por otro, la segunda práctica, esta nueva corriente que defendía que, oye, si la emoción del texto lo requería, las reglas musicales se podían y se debían romper. Era la palabra contra la norma, ni más ni menos. Y claro, toda revolución que se precie necesita un líder, ¿no? Pues aquí fue el gran Claudio Monteverdi. Él no se quedó solo en la teoría, no. Él lo puso en práctica, creando obras que buscaban directamente conmover, agitar y hasta sorprender al que las escuchaba. Pero claro, una cosa es tener la idea y otra muy distinta es poder llevarla a la práctica. Para expresar toda esa nueva gama de emociones, todo ese drama, no bastaba con cambiar la mentalidad, hacía falta literalmente inventar un nuevo lenguaje musical, una caja de herramientas completamente nueva para los compositores. Y la primera gran herramienta que sacaron de la caja fue la disonancia. Pensemos en esto. Lo que antes era un fallo, un error que había que evitar como la peste, ahora se convierte en un recurso expresivo de primer orden. Un choque de notas deliberado, buscado a propósito, para crear tensión, para expresar con música el dolor o la angustia que contaba el texto. Y luego, otra idea revolucionaria, la polarización. O sea, olvidémonos ya de ese tejido de voces iguales del Renacimiento. Ahora el sonido se estira, se tensa entre dos extremos. Una melodía solista, muy aguda, súper expresiva, y un bajo, grave y potente, que es como el cimiento de todo el edificio. Esa es la esencia del nuevo estilo. ¿Y qué sujetaba todo esto? ¿Cuál era el motor que lo hacía funcionar? Pues el famoso baso continuo o bajo continuo. Es que es literalmente el motor de todo el cambio, una base de acordes sin pausa tocada por instrumentos como el clavecín o el laúd, junto a un violonchelo, sobre la que el solista podía, volar con total libertad. Y al final, todo esto, todo este nuevo sistema, acaba cristalizando en lo que llamamos tonalidad, que no es otra cosa que organizar la música alrededor de una nota central, como si fuera un hogar. Esto permite crear viajes musicales, con sus momentos de tensión y sus momentos de relajación, esa sensación de irse lejos y volver a casa que antes no existía y que Rameau teorizó en 1722. Vale, tenemos la teoría, las herramientas, pero faltaba algo. Esta revolución teórica necesitaba una voz, un instrumento que fuera capaz de gritar, de llorar, de susurrar, que pudiera canalizar toda esa nueva expresividad. Y lo encontraron, vaya si lo encontraron. Es que la música se había vuelto, de repente, muchísimo más exigente, más virtuosa, más potente. Los instrumentos de antes, los del Renacimiento, que eran más delicados, más suaves, como la viola da gamba, pues sencillamente se quedaron cortos. No daban la talla para este nuevo mundo sonoro. Y aquí es donde el violín entra en escena. ¿Y de qué manera? En manos de artesanos geniales como los Amati o el mismísimo Stradivarius, el instrumento se transforma por completo. La caja de resonancia se hace más robusta, se le añaden esas icónicas aberturas en forma de F.
Todo pensado para darle más potencia, un sonido más brillante, perfecto para el virtuosismo que se estaba pidiendo. Claro, si tienes un instrumento nuevo y más potente, pues tienes que encontrar nuevas formas de sacarle todo el juego, ¿no? Y así nacen técnicas como el pizzicato, que es pellizcar las cuerdas, el colleño, que es golpearlas con la madera del arco, o la escordatura, que era cambiar la afinación del instrumento para crear efectos únicos. El violín se convirtió de repente en una paleta de colores emocionales casi infinita. Vale, y después de todo este viaje, la pregunta es, ¿y qué? ¿Por qué nos importa hoy en día esta revolución de hace 400 años? Pues porque sus consecuencias llegan literalmente hasta la música que escuchamos hoy en el coche. Y esto es súper importante, porque a menudo tenemos la idea del barroco como algo, no sé, recargado, lleno de adornos, y ya está. Pero fue muchísimo más que eso. Fue la época en la que se construyeron los cimientos, la arquitectura de la música occidental tal y como la conocemos hoy. Es que el legado es brutal, si nos paramos a pensarlo. El sistema de acordes y de tonalidades que seguimos usando, la idea de una orquesta con sus secciones bien definidas, el concepto de que la música puede narrar una historia sin necesidad de palabras, la figura del solista virtuoso. Todo eso, absolutamente todo, nació aquí, en este periodo de efervescencia y cambio brutal. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Oficialmente el barroco terminó hace casi 3 siglos, pero si escuchamos con atención la banda sonora de una película, una canción de rock progresivo o incluso ciertos arreglos en la música pop, quizá nos demos cuenta de que su ADN, su drama y su energía, en realidad, nunca se fueron del todo.